Ya Hola a está. todos, jóvenes. Arquitecto Gibran de Climaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes, me da mucho gusto que nos encontramos de nuevo, que nos puedas visitar y también muy emocionado por mostrarle una de nuestras más recientes obras, ya terminadas, que al parecer podríamos pensar que es una casa nueva, pero no, esto viene siendo un reciclaje, una remodelación, también una parte de ampliación. Estamos en un fraccionamiento que tendrá que aproximadamente 25, 30 años desde que se inició su construcción. Y pues aquí predomina un estilo colonial mexicano, ¿no? Pero sabemos que a través de los años las fincas necesitan tener una renovación, ser utilizadas por nuevas familias, porque el propietario inicial pues ya no está aquí, ¿no? Y al igual el diseño de ese tiempo, me imagino que el arquitecto proyectó, diseñó en base a la familia que lo contrató para esta casa en particular, pero pues ya estamos hablando de que pasó bastante tiempo y ahorita en el 2025 podemos decir pues que en cuestión de tecnología, en criterios de diseño, en cuestión de materiales, pues las cosas han cambiado bastantes. Aquí el cliente inicialmente buscaba un terreno, ¿no? Porque pues muchos de los arquitectos no me dejarán mentir, pero a veces prefieres iniciar un proyecto desde cero, ¿no? Porque tienes toda la libertad de diseño y no te enfrentas con tantos problemas y obstáculos como lo puede ser una casa con una remodelación, ¿no? Y un problema aquí que se nos dio es que la finca ya contaba con su coeficiente máximo, ¿no? Ya estaba al tope de construcción. Entonces, ¿cómo le haces para cumplir con tu cliente cuando te está pidiendo espacios nuevos y tú ya no te puedes crecer, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas que se tuvo en este proyecto y eso lo resolvimos, pues, jerarquizando los espacios que valía la pena conservar y se demolieron áreas para restar coeficiente y a la vez eh, poder mover esos espacios a las condiciones que necesitaba nuestro cliente y de esa manera, pues, mantenernos otra vez en el tope inicial, ¿no? De metros. Interesantísimo, arquitecto. Le diste una nueva vida a una casa de 30 años o más. Sí, aproximadamente 30, 25 años. Estamos hablando que esto se hizo en los 90s, parte de los 2000s, y pues una arquitectura donde se caracterizaba pues, por una arquitectura colonial mexicana con cúpulas, vanos en ventanas y puertas con arcos, bastante cantera, ¿no? En escalones, pisos de barro, inclusive cubiertas a una agua, a dos aguas recubiertas con barro, ¿no? Con teja. Con teja. Esa es la arquitectura que predominaba, pero aquí pues ya venimos a hacer algo totalmente nuevo. Aún se conservan algunas losas inclinadas, como parte del reglamento también nos piden que se siga manteniendo la teja, Ajá. pero pues ahí jugamos con las pendientes, se invirtieron, se hicieron algunos pretiles para ocultar y es interesante saber que la recámara principal estaba en la parte posterior, ¿no? Originalmente, pero en este caso la trasladamos al frente. Antes aquí había un patio, arriba de lo que es la cubierta de la cochera teníamos un patio vacío y un pequeño cuarto del lado izquierdo, aproximadamente como de 3 por 4, ¿no? Entonces, esa fue parte del proyecto en lo que teníamos que cumplir en generar una habitación principal al frente y darle mayor amplitud, ¿no? Excelente. Se ve una fachada completamente contemporánea. Sí, No te ya imaginas traemos que era de techito inclinado y teja. sí, ¿Qué, no, qué ya. material es este que estamos viendo aquí abajo? Que me llama la atención, ¿eh? Parece Mira, concreto, pero. este material es una piedra slim, o sea, esto tiene, ¿qué será? 5 milímetros de espesor, Ajá. pero es porcelánico. Es como una Ok. piedra tecnológica Ya.
Lo que buscamos es un material ligero con la intención de colocarlo en las puertas de servicio para perder este bloque, ¿no? Con el mismo material. Ah, claro. Porque originalmente no teníamos esta puerta. Aquí adentro tenemos el cuarto de servicio, pero el acceso al cuarto de servicio anteriormente era por el interior de la casa. Entonces, una de las necesidades de nuestro cliente era separar, ¿no? O sea, el Ujú. servicio puede entrar directamente por aquí sin necesidad de entrar a la casa. Excelente. ¿Y qué había antes ahí? El mismo cuarto de servicio, Pero no era cuarto de era el mismo lavado. uso. No, es para el personal que se queda en la casa. Ah, ya. Pero antes tenía que entrar a la casa. Sí, entrabas por esta puerta y de aquí accedías a un patio y ahí ya tenía la puerta para entrar a esta habitación. Entonces es interesante esta funcionalidad que le dimos. Y aquí en esta puerta tenemos el cuarto de máquinas, Okey, que también ya era existente este espacio, este no se modificó, pero pues lo que sí fue muy importante aquí cambiar estructuralmente es que teníamos una columna aquí al centro, teníamos otra columna en este punto y adicional teníamos de esta columna a este muro una barda, ¿no? Una barda como de 40 centímetros, okey, al mismo espesor de esta columna. Entonces, buscamos ampliar la cochera para que no tengas el problema que al abrir las puertas de tu auto choquen con estos elementos estructurales. Y a su vez le dimos amplitud para generar una fachada más horizontal, la cual integramos con, con una madera de congona. Es una especie tropical, muy buena para resistir el exterior. Esta celosía también la llevamos cubierta con la misma madera, solo que ahorita está escasa y vamos a esperar a que nos llegue de nuevo okey, para poder cubrir esta celosía. Entonces ahora sí generar todo el elemento horizontal con la misma textura. okey, completa. Y a mí me hubiese gustado eliminar esta columna, pero esta sí ya fue complicadísimo. O sea, Okey. también hay que entender que en parte de las remodelaciones, eh, pues muchos prefieren llegar y hacer la demolición total, ¿no? O sea, es que tumbo todo, Ujú. inicio un proyecto desde ceros. Pero hablando sustentablemente, pues imagínate todo el escombro que vas a generar. Exactamente. Y aparte, pues estás pagando una propiedad que aunque ya tiene una antigüedad, de todos modos no te cuesta un peso o dos, o sea, Tiene su valor, tiene su valor y si no, y estarías puede ser perdiendo ese valor. exacto. Y así como estaba, podía ser habitada por cualquier familia, pero no cumplía las necesidades de mi cliente, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que estructuralmente aquí fue así como lo más complicado. Además de que, curioso de esta arquitectura colonial, pues que venía con influencias de arquitectos como Luis Barragán, de Ajá. Ricardo Legorreta, donde a ellos les encantaba trabajar en terrenos grandes y se daban el lujo de hacer muros de 40, 80, hasta 1 metro de espesor, ¿no? En esta casa tenemos muros de 1 metro de espesor. ¿En serio? Sí, ¿Qué? y nos dimos a la tarea de hacer sondeos y no entendíamos el por qué muros tan Ajá. y en algunos casos pensamos que eran columnas, ¿no? Y al hacer el sondeo nos damos cuenta que de repente había huecos muertos entre los muros, pero se entiende que era para darle ese peso a la arquitectura, ¿no? Ujú. Esa Esos muros apariencia, robustos, ¿no? esa apariencia característica de ese tiempo. No, ahorita buscamos hacer eficiente el espacio y reducir los muros a 15, a 10 centímetros, ¿no? Que tiene mucho sentido el tema de la eficiencia, pero también tiene mucho sentido el hacer muros anchos por el tema del clima. O sea, los muros anchos ayudan a reducir la cantidad de calor que pasa hacia el interior. Entonces, creo que eso es una práctica que debemos de recuperar, quizá no hacerlos de 1 metro, pero un muro de tesón de 28 centímetros te reduce la mitad del calor, ¿verdad? Sí, en cuestión térmica, Ujú. sí se entiende esa cámara de aire que generas, ¿no? Sí, Al sí, centro sí. del muro. No estamos en una zona tan drástica como que hay
climas con nieve, muy fríos o bueno, el calor sí ahorita ya se pone Es muy que sí. fuerte en mayo, ¿no? Ujú. Por ese lado sí te puede beneficiar. Y características del terreno, así en general, tenemos 3 metros de servidumbre lateral, tenemos 750 al frente, un terreno de 15 metros de ancho por 38,50 de fondo, ¿no? Para que más o menos se den una idea de la superficie de la casa, el terreno tiene 562 metros cuadrados y de construcción como tope tenemos 456 metros. Ok. Interesante, ¿estas rendijas de qué son? Ok, aquí tenemos un plafón. Este plafón estaba existente. Arriba del plafón es la trave que soporta todo el claro. Pero estas rejillas nosotros las acondicionamos porque tenemos una tira de LED aquí en la Ah, cochera y es el registro. la fuente de poder, Ujú. como genera calor, necesita estar oculta para no verse y a la vez respirar. Entonces, buscamos dónde y al darnos cuenta que este era un plafón hueco, abrimos y colocamos estas rejillas. Es solo para ventilación del driver del LED. Órale, Sí. excelente. Esa fuente ya existía. Este ya existía. Lo único que hicimos fue agregar unas vigas canal perimetralmente y lo pintamos con pintura de alberca en color negro Ok. para darle más un aspecto de espejo de agua, Ujú. porque anteriormente era de cantera, como se puede ver en la fuente, pero la cantera se llena mucho de lama, es muy delicada. Ok, Y le quedó demos un bien. aspecto más moderno a la vez. También todo el paisajismo, ¿verdad? La elección de la vegetación Sí, le da esto un le dio aspecto más un contemporáneo. punch porque el acceso peatonal no era aquí, el acceso peatonal era desde aquí. Entonces Ah, hacías un zigzag para poder entrar al acceso principal, lo cual eliminamos para dedicarle esto meramente a jardín, jardinería. quedó muy bien. De hecho, las dos franjas quedan muy elegantes, ¿verdad? Alineadas a Sí, estas dos, y dos otro ejes. dato importante Ajá, es que tenemos una fachada que nos da al surponiente, y tenemos el problema del sol, ¿no? La mayor parte del día. sí. ¿Cómo resolvemos esto? Hacemos un remetido, como una especie de balcón, para que no nos llegue el sol tan directo y para asegurarnos de que desde que este sol no nos afecte, generamos una celosía móvil, o sea, esta es corrediza. Tú la puedes mover según te convenga Ok, cómo se mueva el sol. de acuerdo. ¿Y qué tan pesado, qué tan ligera es? Sí está pesadita porque es de solera, Claro, pero sí sí se mueve. sí se mueve. Integramos el diseño de esa celosía con este barandal lateral y a su vez con la puerta del ingreso de servidumbre, para que todo tenga una armonía. Quedó muy bien. Qué buen jardín se genera ahí, ¿verdad? Sí, 3 metros, claro. y es No, un jardín bastante largo. no, Sí, y hacemos un potenciaste toda recorrido. esta jardinera, ¿verdad? Que va desde el inicio al final. Excelente. Sí, y esta vegetación la aprovechamos también al interior, ¿no? Ahorita Ujú. vamos a ver, eh, si gustas pasar, Abraham. Adelante, jóvenes. Qué bonita la madera, ¿eh? Y el acabado muy natural. Sí, esta madera ya viene así, así te la ven ya tratada, no necesita hacerle absolutamente nada. No necesita, Qué bonito eh, espacio a doble altura. Este ya existía. sí, este ya existía. em, Aquí, esta puerta abatía hacia el otro lado. Ok. Y tras este muro teníamos la puerta de ingreso al baño de visitas. Ah, Entonces, ya. lo cual vimos como que era muy inmediato, ¿no? O sea, abrir la puerta principal y de encontrarte la puerta del baño, como que a veces El flujo estaba es muy complicado. invasivo. Ujú. Sí, entonces lo modificamos. Aparte que ese baño tenía una dimensión de 2 metros, o sea, era bastante pequeño. Pero vamos a ver ahorita que entremos al baño, cómo fue el cambio y la vista que le dimos, porque era un baño donde entrabas y solo tenías 4 paredes, ¿no? Tu espejo al frente,
pero generamos algo muy interesante aprovechando que detrás del baño estaba una especie de tiro de una chimenea, Ok. que no entendíamos porque ni siquiera tenía la chimenea, o sea, solo estaba el tiro. Ujú. Ese es el muro que en la parte de la planta alta te generaba un bloque de 1 metro, ¿no? De ancho. Ok. Entonces, Estaría si buenísimo que gustas, nos compartas fotografías del antes. pásale, Abraham. Fíjense aquí el baño, cómo quedó. Ah, ya entendí el patio. Sí, generamos una transparencia detrás del lavamanos em, para darle amplitud a este baño, ¿no? De ser un bañito de 2 metros, Ujú. o sea, dedicando su metro para el WC y su metro para lavamanos, pues ahora es un baño que visualmente tienes aproximadamente 5 metros, ¿no? Está buenísimo porque sí le entra luz. Pensé que iba a ser oscuro, pero no, sí le entra luz Sí, a a ese través de la patio. celosía. Ajá. Trabajaron todo el interiorismo también del proyecto, ¿verdad? Sí, no lo trabajamos nosotros. La verdad es que el interiorismo se trabajó con el atelier de los talentosos interioristas de Victoria Plasencia. Ah, saludos a Victoria Plasencia, qué Sí, bien. hicieron la verdad muy, muy buen trabajo. Te muestro este espacio de aquí. Adelante. Em, en la casa original también había mucho desnivel Ujú. y parte del proyecto fue integrar todo en un solo nivel Ok. para tener un espacios más cómodos. Aquí tenemos un estudio. em, el espacio era más pequeño, ¿no? Del estudio. Este sí se amplió. Detrás de un muro que existía aquí había un acceso de servicio desde la escalera hacia la cocina. Ok. O sea, sí estaba un poco el diseño original como muy ortogonal, muy laberíntico, de esos proyectos donde tienes que abrir una puerta para llegar a un espacio y abrir Abrir otra otra para... puerta. Sí, sí, sí. Complicado, ¿verdad? Nos Sí, algo encanta complicado. complicarnos la vida. Ahorita todo se ha hecho más sencillo, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay que buscar la simpleza. Se ha simplificado todo. Y hay gente que dice que se pone aburrida la arquitectura, pero simplemente todo tiende a la sencillez, ¿verdad? A simplificar la vida. Y la arquitectura antes creo que era muy rebuscada. Sí, así era, ¿no? Eran otros criterios de diseño. Ujú. Que tuviera más diseño, ¿verdad? Los maestros querían que todo tuviera más diseño, más movimiento, Sí, más cargadito, más ¿no? cargado todo. Y creo que de, a través del tiempo eso ha venido de más a menos, ¿no? Porque si nos vamos a un tiempo donde existía el barroco, pues imagínate, exageradísimo, ¿no? Todo, ¿verdad? No había un centímetro sin diseño. Exacto. Bueno, entonces una de las partes importantes aquí es abrir este vano para ganar esta vista al jardín, que en el momento que estas plantas crezcan, porque tienen muy poco de ser plantadas, pues imagínate, vas a ver, ¿no? Aquí todo un muro Un verde. muro verde. Súper bien. Entonces es una transición muy bonita cuando entras y no te topas directamente con un muro sólido, ¿no? Ujú. Sino que se abre, pues eso está muy bonito de la casa, que integra el jardín lateral, en vez de cerrarse a él. Es como si el jardín más bien se abriera hacia adentro de la casa. Y la escalera ya era de esta forma. No, la Le escalera pusieron mármol abajo también. estaba algo rara porque estaba encofrada en dos muros. Ok. No era abierta como la vemos. Ah, De hecho, tú entrabas y solo alcanzabas a ver un par de descansos. y un muro. Un muro que estaba más o menos por aquí y todo el acceso era en esta dirección y ya daba vuelta, ¿no? Ah, Pero no en este eje, sino que estaba un eje más para allá, ok, más para aquel lado. Entonces la desplazamos y la dejamos más visible, ¿no? Eliminamos este muro y como te comentaba, adicional a este muro había un acceso directo hacia la cocina, ok, hacia áreas de closet de servicio. ya, lo cancelaron. Se canceló, entonces abrimos este par de ejes, los abrimos y fue lo necesario para desarrollar la rampa en este sentido. Que nos hubiese gustado que fuera en el sentido inverso, Ajá, pero fuera muy complicado salir en el punto que necesitábamos, ¿no? necesitaban. Pero creo que Aparte, quedó bien, te dejó sí, acceso bien, ¿verdad? Para el estudio. esa es otra, nos iba a complicar este acceso. Ujú. También hay que adaptarse, a veces no se puede hacer todo, ¿no? Y lo que veo es que tiene un pasillo lateral, ¿verdad? O sea, el estudio está ventilando a un pasillo lateral techado. Sí,
Ya. Tiene otro pasillo. En un momento pasamos por allá y vemos qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bien. Y aquí tenemos otra segunda ventana donde repetimos el mismo concepto, ¿no? Vemos de nuevo los jardines. Y aquí Excelente. en particular esta pata de elefante estaba allá en la fachada, ¿no? Se cambió para acá. O Ah, sea, las patas de elefantes tan buscadas últimamente, ¿verdad? Tan controladas. sí, ya las están controlando. Parece que están en peligro de extinción. Oye, fíjate, el área social se me hizo muy interesante, cómo te niegas hacia la fachada posterior. O sea, ese era el diseño original, no había ventanales aquí. No, aquí era el comedor. Ajá, Teníamos un muro, una puerta y ya accesabas a la cocina, pero la cocina es más pequeña de lo que la vemos. O sea, era más pequeña. Y aquí tenemos este bloque de madera que tiene una intención. La intención es hacer la casa dinámica en el sentido de que puedes tener un área privada, puedes ingresar tu visita por aquí por un lateral y salir al patio posterior y entrar a una terracita que tenemos ahí. okey, Mira, es te una voy a mostrar. terraza. Sí, mira. Aquí descubrimos la profundidad real del terreno. Buenísimo. Entonces puedes vincular el interior con esta parte de terraza y en esta parte de acá tenemos un patio abierto y pues aquí ya puedes tener una reunión según la cantidad de invitados que tengas, ¿no? O sea, puedes utilizar estos dos espacios o los puedes integrar a tu casa. Qué interesante. ¿Y esto fue un añadido o ya existía? Esto ya existía, pero este ventanal no estaba. Aquí teníamos un muro y solo teníamos una ventana, un cuadro en una esquina. O sea, realmente siento que estaba muy desperdiciado esta profundidad, ¿no? Y este jardín. Ujú. El remate estaba muy cerrado, ¿no? Bloqueado. Pues esto quedó muy bien. Integraste ahora sí la terraza con el interior. Ahora, si tú te paras en la puerta de ingreso y ves hacia este punto, pues ya logras ver totalmente la profundidad del terreno, La profundidad del terreno. que es también parte de nuestros diseños. Siempre nos ha gustado hacer eso, ¿no? En ocasiones te obliga a tener un remate al abrir la puerta Ajá. para generar un efecto sorpresa, pero aquí puedes ver toda la profundidad sin problema. Se ve muy bonito. Ajá. Siempre tener el remate del verde es muy atractivo, ¿no? Como que te atrae esa profundidad O sea, a final de cuentas es lo que le da vida a la casa, a la ¿no? A las casa. plantas. Ujú. Entonces, aquí se separaba lo que era el comedor y la cocina. ¿Y la sala cuál era? La sala era de aquel lado. Esta era la Esta sala. era la sala. Ah, claro. Esta era la sala, este era el comedor. Aquí teníamos la alacena. Había 2 muros. Ujú, Entonces, como puedes ver, imagínate estos muros aquí, era muy cerrado, ¿no? Muy cerrado. claro. Aquí el tema estructural también para ampliar, porque se eliminaron bastantes muros. Pues sí fue un reto. ¿Qué hiciste? ¿Nuevas traves a la altura de la losa? Sí, aparte que esta casa se hizo de concreto. Entonces, cuando tienes viguería, pues es más sencillo soldar, ¿no? Ujú. Viga con viga, pero aquí, pues por la junta constructiva de concreto viejo con nuevo, pues se O complica sea, un es una poquito. losa llena de concreto. Sí, ¿De qué espesor? esa trae como 25 centímetros, 30. Pero, o sea, se tuvo que agregar al eliminar muros una trave, como no si fuera una ballena, Ajá. en sentido horizontal, Claro, del muy, espesor de la losa. sí, muy cargada de acero, porque también no podíamos abultarnos en la parte superior, o sea, no nos podíamos aperaltar porque nos dan la torre a todos Tienes los las espacios. recámaras arriba, pues no Sí, puedes hacer un escalón. sí, aquí la verdad los ingenieros se aventaron un 10. Excelente. Y ahí es cuando utilizas todos los productos de Fester, del Epoxine 200, unir cemento nuevo con cemento viejo, Sí, Festerbond, todo ese tipo de Fester Bonds. productos. Ahí es cuando necesitas productos, ¿verdad? Sí, Para que se unan bien
En las remodelaciones todavía yo creo que más importante necesitas todos los productos del mundo, epóxicos, cementosos, de todo tipo. La cocina quedó muy bien. Sí, parte de lo que nos encanta en el estudio es diseñar cocinas. Yo pienso que es de las cosas que más nos encanta. Y aquí tuvimos un problema porque esta parte de aquí Okey. es una columna y no la, esta sí de plano no se pudo quitar. Ujú. Pero, pues, como dicen, cuando no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Entonces la dejamos porque aquí nos partía en dos secciones la cocina y era complicadísimo. O sea, sí, mm, nos vimos con el problema de poner aquí la parrilla y acá la tarja, pero es muy incómodo estar brincando un muro, ¿no? Claro, Entonces decidimos encontrar tarja y parrillas y mejor aprovechamos esta columna como una separación y generamos aquí un área de café específicamente para café. Entonces el área de cocción es de este lado, el área de preparación aquí y ya tu circuito está dentro del mismo círculo, ¿no? claro. Tienes el famosísimo triángulo, ahí hasta el refri, ya. Sí, pues bastante Lo almacenaje. integraste súper bien, ¿eh? Nunca te imaginas que eso es una columna. Sí, no, Pensarías más bien que es como un especiero, ¿no? Un parecía un ajá, extraíble, un extraíble. pero borramos esa columna y la integramos, ¿no? Pues de hecho hicimos una integración porque tenemos diferentes puertas, diferentes espacios, pero pues la verdad es que aquí no van a sufrir por almacenaje. Ah, mover Tenemos a una la cena esquinera. esquinera, que son los espacios que suelen desaprovecharse. Aquí la clave es este herraje. Sí, tenemos aquí unos herrajes de Bloom, les llaman cangrejos, y te permite esta funcionalidad. Buenísimo. Todo está oculto, ¿no? Pero es interesante ver todo lo que tenemos por dentro, o sea, lo que no se ve, que se toma en cuenta para diseño. Este espacio es para un garrafón, por lo cual lo protegemos con una piedra, con la misma piedra de la isla, y jugamos con cajones, ¿no? ¿Sabes de qué material son las hojas de melamina? Sí, este es una melamina super mate, el proveedor es Tenerife, la línea es GTEC. Okey, La verdad es que muy, muy buen material, excelente material, se ve muy bien. de muy buena calidad. Y me gustó este gesto de la barra en escalón. Te quedan más altura para tus bancos. Sí, de esa manera también separas el área de comensal con el área de preparación. De este lado tenemos más espacio de almacenaje. Esto está interesante porque tienes aquí un espacio para latería, todo en nogal natural. Este nogal es muy bonito en particular. Y tenemos aquí en la parte baja cajón, también para no tener tan atrás las cosas, ¿no? Ser Ujú. más fácil el acceso. Muy bueno, ya tienes otra alacena. Me imagino que la aprovechaste por el mismo diseño, te quedaba ahí algo de espacio. Parte de una columna también Ujú, que aquí en este eje tenemos una columna, un muro de carga, pero esto es solo mueble, ¿no? Entonces integramos este eje con este, solo con mueble, o sea, atrás no hay un muro. okey. Platícanos un poco de cómo trabajas esta remodelación en cuanto a presupuesto, ¿cómo lo llevaste con el cliente? ¿Hiciste un presupuesto inicial? ¿Trabajaste por administración, por precio fijo? ¿Cómo fue? Este trabajo se realizó por medio de administración. Dado que la remodelación es muy complicado tener un dato muy exacto, porque Ujú, conforme vas trabajando te vas encontrando con ciertas sorpresas, ¿no? ujú, A veces no sabes qué sí puedes reutilizar, que es la idea, ¿no? Para eficientar el costo, buscas aprovechar lo máximo, ¿no? Desde cimentaciones, algunos muros, eh, cosas que ya no puedes utilizar, por ejemplo, instalaciones. O sea, si ya tuvieron una vida de 30 años, no te conviene remodelar y dejar las que existían, ¿no? O sea, ujú. ahí sí hay que darle cuello a Cambiar todo, todo. todo nuevo. Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, todas nuevas. Sí, es la única manera en que puedes garantizar otros 30 años, ¿no? Mínimo Claro. de vida. Y todo es por administración, entonces conforme se va dando el gasto,
va haciendo un reporte semanal de cuáles fueron los trabajos, ¿no? Que se van desarrollando. Ok. ¿Cuál es el porcentaje que se cobra normalmente en una remodelación? Normalmente una remodelación, el porcentaje suele ser mayor a una obra nueva, ¿no? Porque implica más atención Exacto. y es más complejo. Eh, Ahí ya según depende de cada arquitecto, ¿no? Cómo lo maneje. Pero nosotros aproximadamente estamos cobrando el 15, el 16% sobre remodelación. Sobre remodelación. Muy bien. Muy buen dato. Excelente. ¿Y qué hay detrás de este mueble? Bueno, tenemos otra alacena, ¿no? O Ajá. sea, un plus y tenemos otros espacios. Mira, aquí tenemos, en este pasillo es el acceso de servicio que viene desde la cochera. Anteriormente aquí era el cuarto de lavado, ¿no? Aquí en este Qué bonito espacio, patio. aquí tenías un muro cerrado con una ventana. Entonces decidimos abrirlo para que nuestra visual de este espacio se multiplique y aquí se le piensa dar el uso de gimnasio, Ok. algunos aparatos para ejercicio y pues es más agradable aquí en la mañana contemplar algo verde, ¿no? Ujú. También. Está muy bonito. Las macetas quedaron muy bien. Las plantas muy verdes. Y entonces ahora el cuarto de lavado está arriba. Sí, buscamos también la comodidad de trasladarlo a la planta alta, que esté en el mismo nivel que las habitaciones, para evitar el subir y bajar con la ropa. Excelente. Ah, y esta es la oficina, ¿verdad? Es la Sí, ventilación que veíamos. esta es la oficina. Y de este lado está la alacena extra que te comentaba. Por eso te digo que aquí no van a sufrir por almacenaje. Ah, este era el paso debajo de la escalera. Este era el paso debajo de la escalera, Ya. exactamente. Entonces cerraste este y aquí le dejaste un paso a la oficina. Sí, también aquí puedes caminar hacia la oficina. Entonces, si estás en la oficina, no necesitas rodear la estancia, la sala, el comedor para llegar a la cocina. Es más directo. De acuerdo, ¿no? Te vas por el cerealito. Si estás Sí, trabajando en la noche. así es. Y es que todas estas cosas las tienes que aprovechar, ¿verdad? Porque ya existía, me imagino, también ese paso. Sí, ya existía Ujú. y buscamos la forma de aprovechar esos muros complicados, ¿no? Que tenía la casa. Claro. Muy bien. Y este ventanal ya era el de la cocina, me imagino. Sí, fíjate que aquí, regresando al tema de los coeficientes, aquí tenemos la cocina y aquí ya tenemos una terraza techada. Ok. Era una terraza techada, era una cubierta de teja. Entonces aquí se decidió eliminar todos estos metros para trasladárselos a la recámara principal. Ya. Sí peleamos ahí algunos metros, fueron muy poquitos, como 10, para que nos incrementaran el IQs, pero ya con estos metros más los que nos otorgaron, pues logramos desarrollar todos los espacios que nos solicitaba el cliente, porque también la casa solo tenía 3 habitaciones y el cliente nos pedía 4, En la planta la alta. planta alta. Ok. Tenías que agregar una sin pasarte de Qs. Exacto, agregar una, crecer habitación principal sin pasarnos. Ese fue un reto Complicado. complicado, sí. Entonces eliminaste esta terraza, ahí ganaste unos 30, 40 metros. Todo esto ya existía, este volumen. No, este volumen sí lo generamos, es nuevo. Originalmente llegaba al eje de esta columna Ok. y curioso que aquí atrás era la recámara principal, pero pensaríamos que por la vegetación que tenía, porque estos árboles también son existentes, pues colocas ahí tu ventanal, ¿no? Recámara, pero no, tenía un baño, se tenía un Bloqueando la baño vista. totalmente cerrado. Ajá. Y la habitación principal se encontraba, bueno, después del baño estaba el vestidor y después la recámara principal más al centro, ¿no? Era como que raro tenerla ahí. Ya. Entonces aprovechaste bien. Y ahora la principal está adelante, ¿verdad? Ya la tenemos al frente. Ujú. Y ganaste un poquito en este pasillo para esta recámara. Sí, aquí buscamos como el acceso del pasillo de distribuidor en planta alta estaba de este lado, aquí en este eje, lo cual nos ocasionaba las recámaras muy pequeñas. Entonces, compensamos
y buscamos más o menos el centro del proyecto Ujú. para generar esa circulación, Ok. para mantener las habitaciones con los metros similares, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, ya el pasillo forma parte de la recámara. Exacto. Esto sí lo vamos a ver cuando subamos. Ujú. Está interesante esta Que ahí está habitación. la columna, la original, ¿verdad? Esta que se ve detrás del vidrio. Ese era un muro de parte del baño. Ya. Ese sí lo dejamos. Se conservó. Interesante los diseños de las ventanas, ¿verdad? En algunos no se ve el cancel. Sí, esta ventana se puede abrir hasta aquí completamente. Igual aquella la puedes abrir totalmente y ya tener el espacio abierto. Se queda el espacio amplio. Muy bien. Podemos conocer poquito de lo que está pasando acá atrás para entender esa puerta. O sea, Sí, claro. hay algo más ahí, ¿verdad? Está el cuarto de servicio. Ah, o ese queda por fuera. Sí, aquí es donde te comentaba, en la casa original, aquí tenías igual un ventanal corredizo, salías y aquí entrabas a la habitación de servicio. Ah, ya. El acceso era por Era aquí. la entrada. Lo Entonces cerraste. cerramos, le generamos ventilación por el mismo cubo y aquí ya sales de nuevo a la cochera. Qué interesante es cómo adaptas, ¿verdad? Una distribución antigua, Sí, cómo le das una nueva forma. Entonces ahora queda la puerta aquí. ahorita está cerrado, Ok, no hay nada más que tiliches ahí. pero ya entendemos. Entendemos los dos flujos. Este es el flujo de diario. Por aquí vas a entrar directo a tu cocina. ¿Cómo trabajaste el tema de las humedades en todos los muros que me imagino que ya la casa presentaba alguna que otra humedad? ¿Impermeabilizas todo? ¿Cómo garantizas el tema de las humedades en una casa pues, que ya tiene 30 años? Sí, fíjate que me regreso a la época cuando estaba estudiando en la universidad. Ujú. Tuve un proyecto de tesis que fue especialmente sobre humedades. Ok, Y qué loco, tu tesis fue sobre humedades. sí, Gran tesis. em, es muy complicado. O sea, esto es bien importante lo que voy a comentar. Cuando comienzas una construcción, si no haces la impermeabilización desde cimentación, ya es complicadísimo, ¿no? O sea, lo puedes controlar, pero el salitre es como un cáncer, o sea, no sabes dónde te va a salir Ujú. y es muy difícil de controlar. Entonces, lo ideal es impermeabilizar desde cimentación, aunque sabemos que hay productos que te pueden prolongar el que te salga el salitre por algunos años, pero hay zonas, o sea, en una ocasión me tocó conocer una casa que pasaba un río por abajo de la casa Uf, y veía las humedades de cero, o sea, de piso a 1 metro de altura ujú, en todo el perímetro de la casa. claro, Y ahí era mantenimiento a cada rato hasta que los dueños se cansaron y le dieron una arregladita y la vendieron, ¿no? Porque ya no podían con ella. claro. Pero sí es un tema muy complicado. Ujú. Y aquí, como esto ya era existente, hay productos que son inyectables al muro, te ayudan a deshidratarlos. Y hay que tomar en cuenta que también cuando tienes un jardín a un lado es complicadísimo eh, controlar las humedades. Ujú. Pero con la inyección de muros deshidratando, puedes mantenerlo por más tiempo, ¿no? Con Ok, vida, en buen estado. excelente. Aquí podemos ver los techos inclinados originales, jóvenes. ¿Verdad? Sí, Todo esto es una losa original. sí, esta es la techumbre original. Si gustas, vamos a conocer la planta Adelante. alta. Aquí se le colocó un Este, buenísimo bolacas, ¿verdad? Este es en griego. este mármol se llama blanco nube. Ujú. Buscamos un material en escalera, evitamos el porcelánico y buscamos un material 100% natural para tener piezas completas, ¿no? En todos los escalones, evitar las juntas. Las juntas. Fíjate, aquí ya se redujo, ¿verdad? La altura. Con el techo inclinado, llegas aquí casi al 210. Sí, aquí te compactas y casi casi lo tocas, ¿no? Ajá. Pero está padre, ¿no? Que te muevas en un espacio amplio y después en uno más compacto. Lo vas sintiendo el cambio de niveles. Ajá. Ok. Bueno, este espacio es, eh,
Aquí te recibe, vamos a decir que es parte vestíbulo y parte sala de televisión. Ok. Aquí tenemos en proceso los muebles, todavía no los tenemos, pero aquí va a estar la televisión y tenemos dentro de un mueble oculto estos equipos que va a ser funcionar como una especie de site, ¿no? Ok. Y aquí Interesante cómo se pues, iluminan los dos huecos. si puedes colocar un mueble en L Ajá. y lo complementamos como parte de petición del cliente con un mueble tipo de snacks. O sea, aquí puedes poner tu maquinita de palomitas, aquí hay espacio para meter un frigobar Sí, y ya no necesitas bajar a la cocina, ¿no? queda bien. Queda amplio este distribuidor. Y todo esto ya existía. Todos estos muros ya estaba delimitado. Este sí existía, esto sí existía. Sí, esto ya estaba. Ujú. Pero anteriormente el acceso de la escalera era Ok. por aquí donde vengo caminando. Sí, sí, sí. Este pasillo no estaba así tal cual. Ok. Y otra de las peticiones de nuestro cliente fue almacenaje, ¿no? En este nivel tenemos aquí un cuarto de blancos, Órale. que anteriormente aquí era parte del baño de una habitación. Ujú. Oye, las puertas son de madera sólida, ¿verdad? El canto sí es sólido, todo sólido. Sí, sí se siente. Y estas puertas Y es de tienen la nogal, función ¿verdad? nogal, es un nogal desempatado. Buenísimo. Huele. Aquí generamos un pequeño espacio para colgar ropa, uniforme de los niños. Y estas puertas tienen función de cantina, o sea, lo puedes abrir en ambas Sí, era lo que direcciones. veía. Están buenas, prácticas, sin seguro. Bueno, pásale, mi estimado Abraham, de este lado. Aquí tenemos una habitación secundaria que anteriormente esta habitación pertenecía a la habitación A principal. la principal. Entonces, esta es una de las cuatro. Si puedes ver, quedó de buen tamaño, ¿no? O sea, sin problema puedes poner una recámara King matrimonial. size. ¿Qué me dirá? Como Una king size, perdón, un 360 por 320. aproximadamente, sí. Quedó muy bien. ¿Este piso de qué es? Esta es duela de ingeniería. De ingeniería. Los closets son, bueno, este ya es enchapado, ¿verdad? Sí, es un enchapado igual de nogal, Pero de nogal, está muy bien. con interiores en melamina gris. Melamina blanca. Ok. Y aquí tenemos dos sistemas de apertura, o sea, estas puertas pueden abrirse por medio de push o en su caso, eh, el cliente aquí nos sugirió colocar estos cueritos, ¿no? Para abrir, para darle otro toque. Está bien. Le da un buen toque. Entonces esta recámara es la cuarta. Es la que generas de más, Sí, aquí ¿verdad? se genera la cuarta. Claro. Y la losa ya venía. Tú Esta más ya bien estaba. aprovechaste aquí con este distribuidor. No sé si ese muro lo agregaste. Sí, se agrega este muro Ujú. y generamos dos baños detrás de este muro, cuando anteriormente era el vestidor de la recámara principal. Ok. Pues ventila muy bien. Tienes una buena ventana al patio lateral. Y aquí tenemos Su baño este completo. baño completo. Aquí tenemos un formato de, a- de, de azulejo en 240 por 120. Es un formato gigante, jumbo. Está bueno, parece mármol, ¿verdad? Sí, Y es el mismo material el del piso, ¿sí, verdad? sí, es el mismo. Ok. Comparte el mismo en perdera. Habla un poquito. Qué locura, ¿eh? Parece. Más o menos, ¿cuánto cuesta estas piezas? Esas por pieza han de andar alrededor de 4,000 pesos, Es que cuatro está mil mucho más caro quinientos. que el mármol, ¿verdad? Sí, Que algún mármol, sí. sí puedes encontrar mármoles nacionales tal vez a menor precio, pero estas piedras tecnológicas Sí, son muy se elegantes. garantizan la durabilidad, ¿no? Ujú, De repente los mármoles con el tiempo como que se pican un poquito con los químicos. ujú. No, esto está muy bien. Piezas completas. Muy bien. Las puertas están buenas también acá. Claro.
De este lado tenemos otra habitación, un poquito más grande. En esta ya tienes una vista al jardín posterior, que es muy agradable, independiente a tu muro cabecero, ¿no? Allá va tu muro cabecero. Es el muro cabecero. Aquí tenemos otro mueble de televisión. Ujú. Y atrás de esta habitación estaba un baño. Y también aquí atrás, Se aprovecha ahí para el closet, ¿verdad? sí, lo tuvimos que separar un poquito, ¿no? Para la entrada de las persianas. Claro. Pásale, Abraham. Mismo concepto, mismos materiales. Cómo se agradece la claridad, ¿verdad? Aquí refleja muchísimo la luz. Es que tienes Este baño buenos ingresos de era luz. el vestidor de esta habitación. Qué buen formato, ¿eh? Está muy bien este piso. ¿Qué marca es, sabes? Este es un material que es de la marca Lioli. Ok. Entonces Son es de pie. procedencia hindú. Órale, desde la India. Te decía que este era anteriormente el El vestidor vestidor. de esta habitación. Ujú. Entrabas al vestidor y aquí teníamos una puerta y ya entrabas al baño. Entonces, también aquí tuvimos que hacer la demolición de ese baño para ganar metros en cuestión del ajuste de coeficientes. O sea, el patio lo creaste tú. El patio se creó, los está a un lado. Ah, y se ve tan natural. O sea, pareciera que era parte del diseño original. Sí, no, ese No, claro. sí se generó para darle ventilación e iluminación a este baño y restar metros, ¿no? Restar metros cuadrados. Ah, está muy bien ese patio, ¿eh? Entonces, Dan ganas de verlo más. sí, ese patio eh, también con la intención de vincularlo con nuestro área de lavado, Ujú. porque subimos esa parte, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a ver la tercera, conocer la tercera. Este es el pasillo que era para acceder a la recámara. Así es. Estos fueron de los metros que se solicitaron como incremento, o sea, solo este pasillo. Ujú. Y luego lo padre de esta habitación, bueno, de este diseño, es que si tú te paras cuando vas subiendo en la escalera, Ajá. tienes un remate hacia lo verde, sin ver cama, sin ver nada de la habitación, ¿no? Se mantiene visualmente totalmente privada. Entonces, Está buenísimo ese arbusto. ¿O qué será? Como un pino. no sé qué tipo de árbol sea, pero Una conífera. Ah, está súper bonito. está muy bonito, sí. Entonces ganaste toda esta escuadra, toda esta esquina, y la recámara, como dices, queda independiente. Órale. La cama va allá. Sí, allá es el muro cabecero. Ajá. Aquí tiene un closet más grande. La verdad es que la vista es muy agradable, ¿no? Desde este punto. Qué interesante todas las adecuaciones que tuviste que hacer, ¿verdad? Sí, no. Te estoy Y sí, hablando que fueron como 10 archivos, ¿no? Versión uno hasta el 10 hasta que sí. quedó. Oye, ¿y cómo fue obviamente sacaste licencia de remodelación de todo esto, ¿verdad? Sí, no, sí. Ya tenías proyecto original, ya había una licencia aprobada. ¿Qué tan complicado fue esa parte? ¿O, o no tenían planos de nada? ¿Cómo fue? Pues aquí la primera dificultad fue que cuando nos entregan los planos originales, son planos hechos a mano y como que era copia del original, entonces ya te imaginarás, No se entendía bien. las medidas y las cotas no se entendían. Entonces ahí lo que hicimos fue un levantamiento físico Ok, y lo complementamos con los planos existentes, los originales. ya. Y tú sabes que tú que has trabajado también en remodelaciones, hay que presentar el proyecto original tal Ujú. cual y el estado propuesto con sus adecuaciones. Claro. Sí, entonces, o sea, no se libraron de hacer el levantamiento. Pareciera algo sencillo, pero si te das cuenta hay que cumplir con el cliente, con el fraccionamiento, con obras públicas y con la estructura. Y con la estructura original, Entonces, y con el drenaje, y con... y con todo, ¿no? Hacer ese equilibrio está complicadísimo. Ujú. ¿Cuántos años te llevó o les llevó todo este proyecto? Desde que llega el cliente con ustedes hasta entregar. Bueno, la etapa de construcción fue aproximadamente como de 1 año, 8 meses con todo y el interiorismo. ¿Ok? Y ya la etapa de diseño, pues sí, la verdad fue rápido porque
Se vino el proyecto, hay que trabajarlo, que te estoy hablando de 2 meses, 3 meses, cuando mucho, Ok, ya para con todos los aterrizar, planos. para aterrizar todo, sí, Excelente, bastante rápido. excelente. Estos trabajos de remodelación yo siento que son de los más satisfactorios porque son retos técnicos Sí, muy, muy arduos. aquí es donde todo el arquitecto lo pones a prueba. Así es. La remodelación te requiere mucho más conocimiento, creo yo, que un proyecto desde cero. Porque el proyecto desde cero cometes X cantidad de errores y no sabes. Sí, Pero cuando ya está construida, ya estás viendo todos los errores sí, y ya no puedes volver a cometer nuevos, no o no hay, deberías. sí, pero creo que la casa sí logramos un aspecto de una casa nueva, ¿no? O sea, Totalmente, si alguien no lo sabe, podría pensar que es nueva. que es nuevo. Sí, solamente cuestiones como los techos inclinados son los que si sabes un poco de esto, sabes que el techo inclinado se usó hace 30 años. O sea, ahorita es loquísimo cómo prácticamente no se hacen. O sea, prácticamente de todas las casas que documentamos, ninguna de las nuevas tienen techos inclinados. O sea, cómo algo que era tan utilizado dejó de usarse completamente. Y Sí, que ahora realmente es muy práctico porque no sé si te tocó ver las humedades en la cubierta, pero cuando tienes techo inclinado, pues prácticamente no hay humedades. se facilita, ¿no? Ujú. El escurrimiento de las aguas. Sí, Tienes menos probabilidades de tener humedades en un techo inclinado, ¿no? Pero su uso original fue en países nórdicos donde cuando llega el invierno, o sea, imagínate el peso de la nieve en una cubierta horizontal es demasiado. claro. Entonces, por eso es que en países del norte vemos casas con doble agua, Ajá, pues para que en el momento que se derrita esa agua o cae ese hielo, pues tenga un mayor soporte, ¿no? claro. Aquí ya, Vamos a aquí llegar a ya la casi no neva. principal. Wow, la nueva recámara principal. Esta sí, le echaste toda la galleta. Sí, aquí se ve más el trabajo de los interioristas, también el cliente, pues aquí también le puso bastante énfasis. Las recámaras posteriores no se trabajaron porque ya tienen muebles existentes, Ok. entonces van a hacer su mudanza Ujú. y van a seguir utilizando sus muebles. Pero aquí sí totalmente es nuevo, ¿no? Todo el mobiliario. Y es que aquí tenías todo el espacio, ¿verdad? O sea, aquí destruiste la división entre dos recámaras, me imagino. Aquí no había nada, era un vacío. O sea, aquí no había nada. No, era un patio vacío y de aquel lado tenía una habitación pequeña. Por eso te comento que estaba muy rara la distribución. Caray. Todo esto era una Sí, terraza. yo creo que llegaron al tope de construcción, ya no les dio aquí para más. Entonces, todas las recámaras estaban atrás. Sí, aquí había esta habitación era más como, también como de servicio, porque era muy pequeña. Ni siquiera, bueno, tenía un baño muy sencillo. Entonces ya te entendí, las recamaritas estaban chiquititas, Sí, todas apeñuscadas en la parte de atrás. Qué curioso. No, aquí ya le diste, ¿cuánto mide esta recámara? ¿Como un 7? ¿6? ¿6 por 5? ¿6 por 4 y sí, como medio? unos 7, más o menos, 7 por 5. Y qué interesante el diseño de este muro, ¿verdad? Para la TV, bloqueando el sol también. Sí, como te comentaba, pues tenemos el remetido, tenemos la celosía y aparte este muro. Entonces la habitación va a ser muy fresca, ¿no? Y aquí las galeras de las cortinas, este diseño fue una atribución de los interioristas. Me gustó cómo forraron las galeras de las cortinas con la misma madera del muro, ¿no? Ujú. Lo integraron muy bien. Le da esa continuidad. Qué bonitas las macetas en la jardinera. Tenemos por este lado un acceso al balcón. Bueno, puedes salir ahí por el ventanal y a su vez puedes salir por este lado. Esta es otra línea diferente a las ventanas que vimos allá abajo, ¿verdad? ¿O es la misma? Hay una combinación de Ujú. diferentes líneas. Esta Es Eurovent, ¿verdad? ¿O qué es es? una ventana europea. Ujú. Sí, son perfiles europeos. Está muy bien. Esto ya sella perfecto. También por el tema del calor, me imagino, ¿verdad? Se fueron por una línea, quizá doble vidrio. Pues quedó muy bien este balcón. Amortigua el calor,
y te relacionas y quieres salir a ver toda la vegetación. Pero ahí tienes unas buenas cortinas, ¿verdad? Para tapar el calor. Sí, aparte tenemos aire acondicionado, Y aires entonces acondicionados. aquí no va a haber problema de calor. Bueno, entonces Ay, tu sillón. te mostramos el baño vestidor. Órale, está bueno eso, ¿eh? Ese juego de esos tablones en distinta altura, distinta profundidad. Sí, ahí se genera ese hueco para respetar esta iluminación. Ujú. Nuestro cliente nos pidió que su closet estuviera bien iluminado, entonces tenemos una entrada de luz natural. Ah, ya te entendí. O sea, no es una puerta, o sea, es el mismo closet, nomás más bajo. Sí, y ya toda esta es una serie de puertas para almacenaje. Los interiores son en nogal, o sea, aquí sí se le metió mucho amor a la madera. Buenísimo. Se aprovecha también de este lado y la puerta de vidrio le da buena luz. Vamos a ver un baño muy interesante, en lo particular me gusta muchísimo. Tenemos aquí un control porque funciona también como vapor. Ah, ok. ¿Qué pasa? Qué bonito remate, ¿verdad? Todo con el mismo recubrimiento. Hizo muros y techo, jóvenes. Ojo con eso. Enciendan su 4K. Muy bien. Sí, te da la sensación de estar en unas termas, ¿verdad? Sí, es el propósito de envolverte en una piedra. La verdad es que tu baño debe ser un espacio donde te relajas, ¿no? O sea, es un espacio muy relajante complementado con la tina y aquí pues hay que sacar todo el estrés del día. El tragaluz, qué bien posicionado, ¿verdad? Le pones una película satinada, ayuda a reducir la incidencia solar. Qué bien eso, qué bien quedó este espacio. De repente las tinas son complicadas, ¿verdad? Para poder circular alrededor de ellas. Sí. Aquí lo hiciste muy bien, ¿no? Tienes un muy buen espacio para entrar. Pensamos en tener todo en el mismo espacio sin divisiones porque pues aquí se podría haber colocado un cristal, Ujú, pero creo que ya te reduce y no vas a tener la misma sensación de amplitud. ujú. Aquí tenemos una ventana que la puedes abrir totalmente. ¿Hacia dónde se va el agua de la tina? ¿Hacia el mismo césped de la regadera? No, ¿O tienes otro? la tina Ah, ya tiene su tienes. propio desagüe y aquí la regadera, aquí tiene su Pero coladera. todo el piso de la tina le diste pendiente Sí, todo tiene pendiente hacia hacia acá. este. Ok. Sí, todo en teoría viene para acá. Ay, 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 ay. Pero ya probamos con la regadera y no se extiende No se mucho. extiende para allá. No, sí, yo digo porque a veces las tinas se tapa algo, la dejaron abierta y empieza a chorrear, entonces el agua empieza a escurrir desde el lado de la tina. Sí, Por eso me sí, preguntaba si trae esa pendiente hacia acá. sí tiene esa pendiente desde aquí hacia Ujú, allá. todo hacia acá. Muy bien esta cabina. Entonces, ¿y aquí qué había? Era un closet Era parte del vestidor. de la habitación que estaba aquí anteriormente. Entonces, esto era la habitación. Sí, el vestidor, lo que vemos Ajá. como vestidor era la habitación original. Ok. Y ya salías hacia un patio. Qué raro. Porque eran muchos metros, pues, o sea, por eso digo que qué raro. Sí, las distribuciones de antes creo que estaban buscando más forma, ¿verdad? Como más volumetría y la distribución creo que quedaba en un segundo término, como siento yo que antes le buscaban dar mucha, bueno, quizá como ahorita, nomás que nuestras fachadas son más sencillas, pero antes querían hacer lo mismo, una fachada, pero nomás más compleja, ¿verdad? Sí, hacían todo antes muy rebuscado, ¿no? Sí, este espacio es muy abstracto, me gustó, ¿no? ¿Qué te dijeron los clientes cuando revisaron esta altura? ¿No se les hizo pequeña? ¿Qué te dijeron? Pues Sí, está en el límite aquí. sí teníamos ahí en el proceso del proyecto la idea de demoler esta losa y elevarla, ¿no? Levantarla más. Claro. Sí, pero como sí se demolió una de las inclinadas de la parte posterior y se hizo nueva, Ujú. es así, pues es que ya era demoler mucho, ¿no? Demasiado. Sí, demasiado, entonces pensamos en dejarla mejor así. Lo rescataron. Excelente. Nos faltó ver el cuarto de lavado, ¿no? Y el, Ah, y el claro, el patio. cuarto de lavado, que está ventilando al patio. Entonces, aquí anteriormente teníamos un patio.
salías a un patio por aquí. Ok, Entonces, esto sí lo techamos nuevo ya. y generamos aquí este espacio de lavado. Lavadero con su una buena pata, ¿verdad? Porque luego quedan muy bonitos empotrados y se caen a los años. No, ya les metemos estructura metálica por dentro. Mejor, Sí, ¿verdad? Sí, yo también estoy sí. de bueno. Lavadora secadora, muy bien. Y ventilación cruzada. Ah, pero entonces este no es el patio, porque este está techado. El patio está acá. Ah, Tenemos 2 patios, este es el patiecito que viene de abajo del gimnasio, al lado del gimnasio, ¿ah? sí, de la planta baja, y este se generó nuevo, que aquí antes era el baño de la habitación que tenemos aquí a un lado. Aquí estamos arriba de la cocina. Sí, Sí, ¿verdad? estamos arriba de la cocina. Ya. Y aquí pues tenemos tendido, acceso a la azotea con esta marinera. Perfecto. Damos ventilación a este cuarto, restamos metros de construcción y quedó perfecto aquí. Aquí tenemos el calentador. Bueno, más bien cubierto por este vidrio. Sí, esta trave sí existía y ese hueco también existía, solo se le colocó el cristal para poder proteger el calentador. El calentador. No, y quedó un patio atendido buenísimo. Y ya hasta le pusiste los mecates, ¿verdad? Para tender la Sí, ropa. y oculto, no bien importante, que esté oculto a la visual de los vecinos, que no se vea la ropa. Eso sí. Buenísimo, te sirvió para bajarle metros cuadrados y pues cumple la función del cuarto de lavado. Sí, la verdad que al final, pues quedamos muy contentos con el resultado Ujú. y muy agradecidos con toda la gente que participó aquí, porque fue un mundo de personas, Ya me imagino. de carpinteros, electricistas, fontaneros, ingenieros, de todo, ¿no? Entonces, sin ellos no se puede hacer todo esto. No, no, es que es una cantidad de personas y por eso es tan complicada la construcción, porque son muchas personas y son muchas personas que a veces no forman parte del equipo del constructor. Entonces tienes que controlar los tiempos, ¿verdad? De personas Sí, cuyos tiempos no controlas. sí, es lo más complicado, ¿no? Ujú, Tener ese parte de nuestro trabajo, la supervisión, la ejecución, el controlar el personal. Sí, a lo mejor ven aquí ya todo terminado muy bonito, pero no tienen idea del caos y del terror que fue el proceso, ¿no? ujú. Pero ya nos acostumbramos, ¿no? Es parte de Es, nuestra profesión. es la logística, ¿verdad? Ojalá nos enseñaran más sobre lo que significa la logística, porque el constructor al final es eso, ¿verdad? Es Sí, una persona encargada de la logística de la construcción de una casa. sí, creo que es bien importante en la carrera en la universidad, no solo ver la parte del diseño, ¿no? Sino también, este, que te toque un maestro que tiene experiencia en construcción y pues te ayuden con algunos tips, ¿no? Porque muchas veces no lo sabes y los tienes que aprender a la mala, ¿no? Bajo la experiencia del error. Y pues aquí en la construcción, en la arquitectura, todos los errores cuestan dinero, ¿no? Exacto. Y alguien los tiene que pagar, jóvenes. Sí. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir una hora más a la biblioteca de proyectos que ya tenemos de Climaca. Este sería quizá el cuarto, ¿puede ser? ¿Video? Ajá, No, yo creo que tenemos como 6 por ya ahí. sería el sexto. Sí, como unos 6, según recuerdo. Pero ya Excelente. teníamos tiempo sin vernos y tener el gusto de grabar, pero aquí estamos de nuevo, ¿no? Para que vean el gran trabajo, porque aquí son, como tú dices, ¿verdad? Son 2 años de trabajo. Sí, son 2 años en lo que estuvimos aquí bien entretenidos. Arquitecto, ¿cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Nos pueden localizar por medio de Instagram, Climaca Arquitectura, climaca.arquitectura, así nos encuentran. Climaca.arquitectura. Excelente. Agradecemos muchísimo que compartan su gran labor y nos esperamos o los esperamos en un próximo proyecto. Muchísimas gracias. A ti, Abraham, muchas gracias. Saludos a todos jóvenes. Climaca en la casa. Cota Paredes, adelante.